Buenos días. Vamos a retomar la jornada para cumplir tan escrupulosamente como estamos haciendo en tiempo con la mesa sobre la expresión artística de la espiritualidad de nuestra protagonista, de Isabel la Católica. La verdad que es un honor para mí poder estar hoy moderando, presentando a estas personas que me acompañan y que nos van a enseñar, que nos van a acercar un aspecto de la reina que probablemente muchos de nosotros, o por lo menos algunos, no hayamos profundizado todo lo que se puede, y ese acercamiento nos lo van a posibilitar ellos. La primera ponencia la va a llevar a cabo el doctor David Sánchez y luego el doctor Luis Manuel de Prada. Como digo, es un tremendo honor para mí poder estar aquí con estas personas que han trabajado ya tanto en los trabajos de esta nuestra reina. David Sánchez, le voy a presentar brevemente, es doctor en Historia del Arte y Musicología por la Universidad de Salamanca. Ha ejercido durante 5 años como documentalista en el Archivo Diocesano de Ávila y ha trabajado en la Fundación de Arte Sacro Las Edades del Hombre. En la actualidad es profesor en la Universidad Católica de Ávila en los departamentos de Humanidades y Educación. Ha sido becario de investigación de la Institución Gran Duque de Alba y del Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén e investigador del Archivo Apostólico Vaticano. Forma parte del grupo de investigación reconocido Arte y Patrimonio Universitario de la Universidad de Salamanca y del grupo de investigación Territorio, Historia y Patrimonio Cultural Digital de la Universidad Católica de Ávila. Es coordinador general del proyecto europeo Mediteller, dedicado al estudio del patrimonio cultural inmaterial en algunas regiones de España, Polonia, Italia y Bulgaria, y miembro del equipo investigador del proyecto internacional Older sobre enseñanza del patrimonio cultural a personas mayores. En los últimos años ha participado en varios congresos nacionales e internacionales sobre arte sacro, historia de las mentalidades, mecenado artístico en España e Iberoamérica y arte en la época de los Reyes Católicos. Es autor de varios artículos sobre patrimonio cultural, especialmente patrimonio de la Iglesia en España. Es evidente que con este currículum, aunque vemos que es joven, pero ha estudiado, ha trabajado mucho en la temática que le posibilita, que le va a permitir acercarnos, estoy segura que de una forma excepcional, y este tema que va a tratar titulado Las devociones de Isabel la Católica en el arte. Gracias, David, y te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, Concha, nuestra vicerrectora, por la presentación. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Efectivamente, me corresponde hablar de las devociones de Isabel la Católica en el arte y, por lo tanto, seguimos comentando distintos perfiles espirituales de la reina, pero esta vez a través del hecho artístico. Para ello es necesario que comencemos por establecer un contexto de referencia, dando respuesta a 2 preguntas fundamentales. La primera sería, ¿cuál es el sentido del arte a finales de la Edad Media? Nos hacemos esta pregunta porque debemos de tener en cuenta que la vida de Isabel se desarrolla en la segunda mitad del siglo XV, un tiempo de grandes cambios a nivel económico, a nivel político, cultural y religioso, como ya hemos visto en esas charlas que me han precedido, y que manifiestan la transición hacia la Edad Moderna. Esto se traduce en un cambio de mentalidad que repercute en todos los ámbitos de la sociedad, respecto a épocas anteriores, fundamentalmente esa época de los siglos XII y XIII, esa mentalidad que va a dar un giro fundamental a mediados del siglo XV y que va a tener importantes consecuencias en el arte. La alta nobleza castellana, en línea con lo que está ocurriendo en otros lugares de la geografía europea, advierte que las creaciones artísticas sirven como vía para proyectar una imagen pública que afecta a su perfil económico, a su perfil político y su perfil religioso, perfil del comitente, ¿no?, de quien encarga esas obras. Dicho de otra manera, el arte ofrece una imagen pública del propietario. Por lo tanto, en este momento las creaciones artísticas se convierten en un signo de refinamiento, de distinción, gracias a la promoción de conjuntos palaciegos, de capillas funerarias familiares y de otros espacios análogos caracterizados por su arquitectura
y dotados de un ajuar compuesto por pinturas, esculturas, tapices, obras de platería, que en suma transmitirían la idiosincrasia del promotor. Es el caso del Hospital de Buitrago, fundado por Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana, hombre de letras. La capilla del hospital estaba presidida por el retablo de los Gozos de Santa María, que ven ustedes proyectado, en cuyas tablas laterales aparecen el marqués y su mujer, como orgullosos comitentes de la obra, contemplando en actitud devota la imagen de la Virgen. Esta presencia de los promotores también manifiesta una importante evolución a mediados del siglo XV. Los donantes, igual que ocurría en la Edad Media, aparecen en el retablo, pero ya no son pequeñas figuritas que se muestran de manera casi anecdótica en una esquina. En este caso, son coprotagonistas de la escena, personajes bien identificados por sus rasgos físicos y que proyectan su devoción, pero también su poder adquisitivo, asociado a la calidad del retablo y además su estatus cultural, que es fundamental. A estas cuestiones hay que sumar otro de los principios del arte a finales de la Edad Media, la religiosidad íntima, de corte emocional y pietista, vinculado a la ya tantas veces mencionada devotio moderna, que fomentó la realización de tablas de pequeño formato destinadas a oratorios privados, además de devocionarios, breviarios o libros de horas para la oración individual. Este formato devocional fue especialmente practicado por las mujeres, como bien ha comentado la profesora Peirats. Esto nos lleva a plantear una segunda pregunta. ¿Qué trascendencia tiene el arte para Isabel la Católica? Lo vemos a continuación, a través de las creaciones artísticas asociadas a ella, pero por el momento, y vinculado a todo lo anterior, podemos decir que Isabel es el mejor ejemplo para hablar del arte en la época de transición a la modernidad. Para ella, la creación artística era una vía que permitía manifestar su espiritualidad, su identificación como reina católica y también marcaba su legitimidad, su estatus como monarca, atendiendo a la indisociable relación entre el arte religioso y el ámbito político. Además, tenía una clara inclinación hacia el arte de origen flamenco, aun cuando no era ajena a las creaciones del Quattrocento italiano. Para conocer bien esta realidad es obligatorio que acudamos a la sacristía de la Capilla Real de Granada, allí donde se conservan algunas de las obras de arte más representativas que pertenecieron a la reina y que formaron parte de su capilla privada. Algunas de ellas se conservan, otras se vendieron y desaparecieron después de la Almoneda de Toro, que tuvo lugar tras su muerte, pero allí podemos encontrarnos algunas de esas obras de arte relacionadas con este ámbito devocional y que nos hablan, por lo tanto, de su espiritualidad. Y comenzamos con uno de los temas más frecuentes entre el arte vinculado a Isabel, como sería la piedad o quinta angustia, y así lo vemos en el llamado tríptico de Miraflores, o al menos en una copia del tríptico, ya que el original perteneció a Juan II, al padre de Isabel, y se encontraba en la Cartuja de Miraflores de Burgos. Aquella pintura, la original, hoy se expone en Berlín y es obra de Roger van der Weyden, uno de los más reconocidos pintores de la escuela flamenca de mediados del siglo XV. Isabel debió quedar impresionada tanto por la calidad de la pintura como por la proximidad emocional que desprendía las figuras representadas en las tres tablas, en las que se acentúa la expresividad, la potenciación de los sentimientos de piedad. Encargó entonces una copia del tríptico a su pintor personal, a Juan de Flandes. Dos de esas tablas hoy se conservan en la Capilla Real, mientras que una tercera se encuentra en Nueva York, en el Museo Metropolitano, lo que imposibilita ver el tríptico completo si no es gracias a estas recreaciones virtuales, ¿no?, digitales. Lo mismo ocurre en este caso. La implicación emocional era una de las principales notas que caracterizaban la espiritualidad y la oración de la reina, acorde con las prácticas devocionales del momento. Y así se aprecia en este encargo, un retablo políptico, realizado por Juan de Flandes y Miquel Citou, que contenía hasta 40 escenas de la vida de la Virgen y de Cristo, entre las que se relata el ciclo completo de la Pasión. Aquel retablo viajaba con la reina, según atestiguan las crónicas y se desprende de la ya citada Almoneda de Toro. Pero la venta de ese retablo derivó en que se despiezase, ¿no?, y que ya no podamos contemplar las 40 tablas juntas. De hecho, solo se conservan 27, algunas de ellas son las que pueden ver ustedes en la imagen, y están repartidas en distintas instituciones, pero en ellas podemos ver ese ciclo completo de la Pasión, con las referencias a la Cena de Cristo, el prendimiento, el juicio y posteriormente el camino del Calvario y la crucifixión. El que sí que se conserva íntegro es el tríptico de la Pasión, en esta ocasión realizado por Dierit Boots. Son tablas de gran formato en las que se acentúa el dramatismo a través de la gestualidad y el juego de relaciones afectivas que transmite la escena. Fíjense, por ejemplo, en la representación de la Virgen en la tabla de la izquierda, desmayada en primer término.
Muestra, por lo tanto, el dolor profundo de una madre que contempla el padecimiento de su hijo. La escena tiene su continuación en la tabla central, con el descendimiento, donde son varias las mujeres que participan de este instante dramático. Y en ese sentido, recuerden las palabras de la profesora Peirats en cuanto a las prácticas devocionales femeninas a finales de la Edad Media y el grado de implicación sentimental que tendrían al contemplar este tipo de pinturas. Estas otras dos tablas son obra de Hans Memling, uno de los pintores favoritos de la reina, acaso por la capacidad para aumentar aún más, si cabe, la emotividad de la escena. Memling vuelve a plantear el momento del descendimiento y representa las figuras en primer término, prescindiendo casi por completo del paisaje y de cualquier elemento anecdótico que pueda distraer la atención del espectador. En cambio, otorga un papel protagonista al patetismo del rostro de Cristo muerto y al dolor contenido de las mujeres, con todo lo que eso implica en la búsqueda de esa relación espiritual, relación pietista con el espectador. Lo que estábamos comentando, a fin de cuentas, piensen que las mujeres son las principales practicantes de este formato devocional y allí se ven reflejadas, ¿no? Es un espejo para ellas, atendiendo precisamente a esa carga emocional que tienen estas representaciones. Un paso más allá va la representación de la izquierda, del mismo autor que antes. Representa a la Virgen sosteniendo a Cristo, al cuerpo de Cristo, en una composición artificiosa que huye de la recreación fidedigna del pasaje bíblico. Si nos damos cuenta, es una imagen de Cristo muerto y que, sin embargo, lleva su mano hacia la herida del costado, con el único objetivo de conducir nuestra mirada hacia la laceración, mostrando igualmente la abundancia de sangre en el rostro. Además, ya lo hemos visto, entre las prácticas habituales de la devoción tardomedieval se encuentra la contemplación de este tipo de pinturas durante la oración apoyada en textos, como los ya mencionados. Es decir, mientras leemos pasajes de la vida de Cristo, como la Pasión, estamos contemplando estos momentos a través de un cuadro, ampliando significativamente el efecto emocional. Fíjense que detrás aparecen además otras alusiones al ciclo de la muerte de Cristo, como la columna de la flagelación, con el gallo, la lanza, los clavos o los miembros del Sanedrín que condenaron a Jesucristo. En general, esta escena podríamos vincularla con lo que aparece en la derecha, una misa de San Gregorio. Se trata de un tema especialmente habitual durante la segunda mitad del siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI, aunque no tiene ningún tipo de referente en los textos. Simplemente se basa en una crónica apócrifa de la vida de San Gregorio, del Papa Gregorio Magno, en el que cuenta que mientras estaba oficiando misa, en el momento de la consagración, uno de los acólitos habría dudado de la verdadera presencia de Cristo en las especies consagradas. Y en ese momento, encima del altar, se mostró Cristo, en ese formato ecce homo, mostrando las heridas de la pasión y rodeado de las armas Christi, de todos esos elementos de la pasión, como sería la cruz, la columna, los clavos, etc. Bien, lo que está haciendo es aludir de nuevo a ese padecimiento, a esa vinculación emocional a través del sufrimiento que se desprende de la figura de Cristo y que además tiene una directa relación con algo que veremos a continuación, la devoción eucarística en este momento. Un tema análogo se plantea en esta pintura atribuida a Pietro Perugino. Recuerden que seguimos sin salir de la Capilla Real. En la mayoría de los casos estamos hablando de piezas que pertenecieron directamente a la reina y que, bueno, en todos los casos hablamos de piezas que pertenecieron a la reina, pero en esta ocasión que se conservan en la Capilla Real, todas unidas. Pues digo, es un tema análogo que se plantea en esta pintura de Perugino, aunque con un tratamiento totalmente distinto a las anteriores. La contención, la sobriedad, la calma y la belleza formal se alejan del dramatismo que hemos visto antes, de ese patetismo que caracterizaba a las escenas anteriores de herencia flamenca. Esta pintura, de origen italiano, a pesar de la artificiosidad de la escena, no resulta tan efectista como las anteriores desde el punto de vista de la vinculación emotiva. Con ella, además, queda patente que la reina Isabel conocía y apreciaba el arte del Renacimiento italiano, pero sus gustos estéticos se inclinaban hacia las pinturas de origen flamenco, acaso por su pronunciada expresividad, que estaría en línea con ese modelo devocional practicado por ella. Además de esas tablas, de esas pinturas que estamos señalando, no debemos olvidar que una de las vías más frecuentes de la espiritualidad femenina eran los devocionarios, los libros de horas y los breviarios. Isabel tampoco fue ajena a este tipo de libros y en su haber se documentan diversos ejemplares, como el misal, que está en la Capilla Real, pero también este breviario, que hoy se conserva en la British Library y que fue un regalo del embajador Francisco de Rojas en el año 1497. Este manuscrito iluminado recoge y manifiesta los vínculos espirituales de Isabel con la temática pietista.
Así, mientras que otros pasajes contenidos en este breviario y que relatan la vida de los santos, relatan la vida de la Virgen o distintos momentos de la vida de Cristo, solamente muestran una imagen, el ciclo de la pasión se puede contemplar en su totalidad, como se aprecia precisamente en estas 4 miniaturas que de nuevo repiten el juicio de Cristo, la flagelación, la coronación de espinas y los improperios. A tal efecto, recordemos que la práctica de la devotio moderna se fundamentaba en el cristocentrismo y esa introspección, de manera que la lectura se convertía en la principal vía para recrear y asimilar mentalmente temas como la pasión. Si a la lectura de los pasajes de la vida de Cristo se añadían las imágenes, sin duda, el efecto pietista se multiplicaría. Esa afectación espiritual relacionada con la pasión de Cristo también se proyecta en la devoción hacia la Eucaristía. En este sentido, con el Santísimo Sacramento se manifestaba la verdadera presencia de Cristo entre los hombres y la redención como fruto del padecimiento. En este momento de finales de la Edad Media, la devoción eucarística había adquirido un papel esencial en la sociedad y que se proyectará en el siglo XVI con la importancia que adquieren fiestas como el Corpus Christi y otras celebraciones sacramentales. Y es el caso de Isabel, en el que esta idea se aprecia a través de la promoción de la platería, como un género artístico indefectiblemente ligado a la Eucaristía, con cálices, custodias, copones, cruces de altar, como los que aparecen en la imagen, en este caso algunos de ellos atribuidos a su platero personal, Pedro Vigil. Vemos varios cálices, portapaces y esa cruz de altar. Además, también lo que podemos encontrar en la parte de la derecha es esa custodia de oro, piedras y esmaltes realizada por Jaume Aymeric, un platero catalán, y que realizó esta custodia que perteneció a Isabel y hoy se acoge en el ostensorio procesional de la Catedral de Toledo. La relación existente entre la pasión y la devoción eucarística también se aprecia en el retablo de la Cartuja de Miraflores de Burgos, ordenado por la reina para presidir la capilla funeraria de sus padres. Allí Gil de Siloé planteó un retablo eucarístico, es decir, una estructura centralizada en torno a la cruz de Cristo, que a su vez está encerrada en una orla circular en referencia al pan eucarístico, todo integrado en un programa escultórico que se completa con las sepulturas de Juan II, de Isabel de Portugal y del príncipe Alfonso. Damos un pequeño salto para hablar de otro ámbito vinculado, relacionado a la devoción de Isabel y que en este caso nos habla de María por cuanto a su papel de madre. Ya lo hemos visto en el ámbito de la pasión, pero lo encontraremos también en las representaciones de la Virgen con el niño, que son habituales entre las obras de arte de la reina, especialmente aquellas que manifiestan la misma proximidad que hemos contemplado en el caso de los padecimientos de Cristo. Pinturas como las que se proyectan buscaban plasmar un momento de intimidad entre la madre y el hijo, como podría ser un instante de juegos, en el caso de la pintura de la izquierda, o la lactancia, como vemos en la pintura de la derecha, también del ya mencionado Hans Memling. Ambas se desarrollan además en espacios interiores, aunque comunicados con el exterior, acordes al gusto por la profundidad y el paisaje, que era tan propio de la pintura flamenca, pero en definitiva espacios interiores, lo que nos recuerda de alguna manera a esos espacios domésticos. En este tipo de representaciones, el punto de enlace con la espiritualidad radica en la identificación sensible con el papel de madre y de protectora que desempeña, en este caso, la Virgen, pero también Isabel. Solamente hay que recordar que Isabel era madre, pero también valedora, protectora y defensora de sus hijos y de todo el reino. Otro formato sería este, igualmente dotado de intimidad, proximidad física y emocional hacia la escena, pero además de la representación de la Virgen y el Niño, se introduce la devoción hacia los santos. La figura muestra una sacra conversación, un formato pictórico bastante habitual en el Quattrocento italiano, pero también en la pintura flamenca del siglo XV, en la que dos figuras femeninas que podríamos identificar como santas adquieren gran protagonismo, algo que sin duda queda totalmente fuera de cualquier relato bíblico o de referencias hagiográficas. Sin embargo, era común en aquel momento vincular representaciones teóricamente independientes, como lo son las imágenes marianas y cristológicas, con representaciones de los santos, una cuestión asociada a la importancia de la devoción popular europea tardomedieval hacia personalidades santificadas. Y si hablamos de devociones hacia los santos, en el caso de Isabel, ya se ha mencionado también, San Juan Evangelista y San Juan Bautista ocupan un lugar protagonista. Su importancia para la reina resulta evidente a través de distintos episodios de su vida y queda patente en iniciativas como la incorporación del águila del evangelista en su escudo personal y posteriormente en el escudo conjunto de los Reyes Católicos. La fundación del monasterio de San Juan de los Reyes también nos habla de esa devoción y además
existen constantes alusiones a través de los distintos textos firmados por los reyes, especialmente por la reina, buscando la intercesión de los santos Juanes, como podría ser el propio testamento, donde la reina se encomienda a ambos. Tal devoción queda ilustrada en el mencionario breviario de la British Library, con una gran representación de San Juan Evangelista en la isla de Patmos, que pueden ver, mientras que anota las revelaciones del Apocalipsis acompañado del águila que le identifica. La misma escena la plantea Pedro Berruguete, en esta tabla conservada en Granada, un encargo para la capilla personal de la reina que el pintor habría entregado en el año 1499. Y además, con Berruguete podemos volver a hacer referencia a los gustos artísticos de Isabel, ya que este autor, formado en la tradición pictórica del tardogótico, supo integrar perfectamente las características del Renacimiento italiano. Él habría estado residiendo en la corte de Urbino, integró las características italianas sin desprenderse de la herencia de la pintura hispano-flamenca y que era del agrado de la reina. En sintonía con lo anterior, aquí vemos las correspondientes imágenes de San Juan Bautista, también en la Capilla Real de Granada, y por lo tanto pertenecientes a Isabel. En este caso es representado por Jean Provost y un anónimo alemán, bien identificado San Juan Bautista por su indumentaria y dispuesto en un amplio paisaje junto al Cordero, relacionado también con su imagen, la imagen popular para representarle y el entorno en el que él habría vivido, ¿no? Y al continuar con este repaso por las devociones de Isabel, comenzamos a advertir la interrelación entre los temas que hemos ido comentando hasta ahora. Lo que vemos en la imagen de la derecha es una representación de los reyes católicos junto a dos santas, Santa Elena y Santa Bárbara, quizá de las menos conocidas entre las representaciones de los reyes católicos y que, sin embargo, ilustra el cartel de estas jornadas. Se conserva en el Museo Lázaro Galdiano y fue una compra del propio promotor de este museo, de este coleccionista, que luego da nombre al museo, mejor dicho, y se trata de una pintura que está seccionada, porque cuando Lázaro Galdiano la compró, estaba formando parte de un armario, eran las puertas de un armario. Cuando Lázaro Galdiano adquiere estas pinturas, tanto la de la derecha como la de la izquierda, habla con el carpintero que había formado ese armario y le dice que cuando había formado las puertas había tenido que cortar la parte inferior, donde aparecería un reclinatorio y las dos coronas, lo cual le da pie a Lázaro Galdiano a interpretar que estas dos figuras son los reyes católicos. Bien, pues además, o mejor dicho, la tabla no es que perteneciese a un armario, sino que pertenecía a un retablo, con otras pinturas que han desaparecido y de la que solo se conserva esa de la izquierda, esa representación de nuevo de la misa de San Gregorio, que de nuevo enlaza con los temas pasionales y eucarísticos que hemos visto antes. La importancia de esta pintura radica en que los reyes católicos, y de manera especial Isabel, se muestran como defensores de los valores y tradiciones del cristianismo, al aparecer representados en el retablo, participando activamente de la escena como testigos de ese acontecimiento, de esa misa de San Gregorio, de ese milagro. No sería la única vez que los reyes católicos aparecen representados en una pintura o escultura en calidad de promotores y con actitud orante, al estilo de lo que hemos señalado ya en el caso de Marqués de Santillana. En esta obra, en esta tabla, procedente del Real Monasterio de San Juan de los Reyes, que recordemos fue elegido el lugar de sepultura de los monarcas antes de la toma de Granada, lo que nos encontramos es una obra acorde a la importancia que debía tener el lugar, San Juan de los Reyes. Allí se proyectó un gran programa iconográfico relativo a los promotores, a quienes iban a encontrar allí su descanso eterno, ¿no? Y así lo demuestran los múltiples escudos, los emblemas, las insignias que aparecen repartidos por toda la arquitectura. Pero además, también se habrían encargado obras pictóricas que servirían para reforzar la imagen beatífica de los monarcas. Y es así como se muestran aquí, junto a la representación de la Piedad o la Quinta Angustia. Evidentemente, el tema estaba en relación con los valores devocionales y emocionales que hemos advertido antes. Lo vemos muy bien a través del dramatismo de la figura de Cristo especialmente. Pero además también se incorporan otras dos figuras de las que ya hemos hablado. Se trata de los santos Juanes, que actúan como protectores de los reyes, tendiendo sus manos por detrás de la espalda de los monarcas. San Juan Bautista junto a Fernando a la izquierda y San Juan Evangelista junto a Isabel. Además, para que no existiera duda de quién había patrocinado esta pintura, de quién eran los que estaban allí representados, aparecen las letras debajo, el rey y la reina. Una propuesta similar se sigue en el convento de dominicos de Santa Cruz la Real, en Segovia.
Se trata de un lugar reformado bajo el amparo de los Reyes Católicos que manifiesta su especial relación con las órdenes mendicantes de las cuales ya se ha hablado aquí, como era el caso de los dominicos. Entonces, no resulta extraño que en la portada principal del convento aparezcan una vez más Isabel y Fernando, en actitud orante y contemplando la Quinta Angustia. En el grupo del centro, Cristo, la Virgen, José de Arimatea y María Magdalena. A la izquierda, Fernando junto a San Juan Bautista y a la derecha, Isabel junto a San Juan Evangelista. ¿Qué se consigue con esta pintura? ¿Qué valor tiene dentro del lugar, con esta escultura? ¿Qué valor tiene dentro del lugar al que estaba destinada? Con esta representación, Isabel no solo está proyectando una imagen de promotora artística, sino también de defensora de la orden dominica, de protectora de la fe cristiana y de reina devota. A tal efecto, también el doctor García Riol ha hecho referencia a un pasaje de Hernando del Pulgar, donde mencionaba las donaciones que hacía Isabel la Católica a distintos conventos. Bueno, pues estamos atendiendo a que precisamente Santa Cruz la Real fue beneficiaria de algunas obras que en su momento habría regalado a Tomás de Torquemada cuando estaba allí ejerciendo como prior del convento. De una forma más clara aún, el famoso cuadro de la Virgen de los Reyes Católicos ejemplifica la finalidad que Isabel otorgaba al arte. El cuadro se encontraba en el monasterio de Santo Tomás de Ávila, es decir, el lugar que fue elegido como lugar de enterramiento de su hijo el príncipe Juan, además de sede de la Inquisición en Castilla. Y a partir de él podríamos enumerar varias conclusiones. Una, es un cuadro devocional que muestra la imagen de la Virgen con el niño acorde a los principios del modelo tardogótico hispano. Dos, Isabel y Fernando se mandan representar junto a sus hijos, el príncipe Juan y la princesa Juana, a la izquierda y a la derecha respectivamente, en actitud orante, identificándose con la devoción mariana. 3. Es una representación con importantes connotaciones religiosas al vincularles con la orden de los dominicos mediante la presencia de Santo Tomás de Aquino y Santo Domingo de Guzmán, que aparecen custodiando a la Virgen con el niño. 4. Manifiesta referencias políticas a través de la relación de los reyes con la Inquisición, ya que detrás de Fernando, el que aparece representado es Tomás de Torquemada, primer inquisidor general de Castilla, y detrás de Isabel aparece Pedro de Arbués, quien fue inquisidor general de Aragón. Hay distintas interpretaciones al respecto, y este cuadro quizá fuese promocionado por el propio Tomás de Torquemada para aludir a esa relación personal y esa protección que ejercían los reyes hacia su causa. No me voy a extender mucho más, quiero ir terminando con la imagen de Isabel en actitud orante, la más tardía de las imágenes que hemos proyectado, ya que fue realizada años después de su muerte, pero transmitiendo los mismos valores que hemos visto en las pinturas anteriores. Esta escultura estaba destinada al retablo de la Capilla Real de Granada, es decir, el lugar en el que fueron enterrados los Reyes Católicos, y debía situarse en un lateral, a mano derecha del retablo. Finalmente fue sustituida por otra, muy similar, aunque esta se conservó y aún hoy manifiesta, demuestra el perfil espiritual de Isabel a través de una obra de arte de innegable calidad. En definitiva, la reina participó activamente de las prácticas religiosas de su tiempo, esa devotio moderna que manifestaba la importancia de la intimidad, la piedad, el recogimiento y el factor emocional, valores que tienen en las pinturas y esculturas su mejor complemento. El cristocentrismo y la figura de la Virgen fueron protagonistas entre las preferencias devocionales de Isabel de Castilla, tal y como ocurría en todo el occidente europeo. Pero entre sus inclinaciones espirituales también hubo lugar para la devoción eucarística o la devoción hacia determinados santos, con los que supo proyectar sus ideales políticos a través de la fe. Además, con los múltiples encargos, adquisiciones y obras vinculadas a ella, Isabel se revela como una auténtica promotora y protectora de las artes. En base a todo lo expuesto, podemos concluir que el arte devocional vinculado a Isabel la Católica manifiesta su profunda religiosidad. Es una muestra evidente de su fe, de sus gustos artísticos, de su ideario político y de sus perfiles espirituales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. Creo que ha sido interesantísimo el poder conocer, acercarnos a esta espiritualidad de la reina a través de las obras de arte que ella encargaba, a las cuales ponen de manifiesto estos valores que nos has querido enfatizar incluso en la conclusión de tu intervención. Vamos a seguir
en esta mesa con la intervención, con la ponencia de don Luis Manuel de Prada, de la Prada Hernández Olivares, que casi todos los que están aquí seguro que ya le conocen de las anteriores jornadas. Él es abogado, historiador, investigador de la era de los descubrimientos y época de los Reyes Católicos, director de la Academia de la Hispanidad, secretario de la Academia Andaluza de la Historia, numerario de la Academia Iberoamericana de la Rábida, correspondiente de las Letras de Artes de Lisboa y Eslibris de Portugal, miembro de la Comisión Internacional de Hispanistas y de las Reales Sociedades Colombiana Onubense y Palos Pinzoniana, caballero del capítulo de Isabel la Católica, de la Real Hermandad de Nobles de San Fernando de Sevilla y comendador de la Orden de San Sebastián de la Flecha. Vamos, que es que tenemos aquí a una eminencia que tenemos que, vamos, le vamos a estar escuchando todos y a seguirle los que estamos en la sala y los que le siguen a través de las redes de una forma con mucho interés, porque seguro que nos va a enseñar mucho. Entre sus muchas intervenciones públicas, conviene destacar que don Luis Manuel ha participado en las 2 ediciones anteriores de estas jornadas académicas sobre Isabel la Católica y ha dirigido una ponencia internacional en el ciclo sobre grandes mujeres con una generosa acogida por parte del auditorio. Le agradecemos muchísimo que siempre esté dispuesto a dedicar parte del tiempo que tiene, que suponemos que es escaso, a esta noble tarea de investigar sobre Isabel la Católica y la España de la modernidad. Hoy nos va a transmitir, nos va a dirigir la comunicación titulada Piedad, fundaciones y obras pías de la Reina Católica. Le damos ya paso a don Luis Manuel. Muchas gracias, doctor Albarrán, por la presentación tan cariñosa. Dignísimas autoridades eclesiásticas, civiles y académicas, organizadores y partícipes de esta tercera jornada sobre Isabel la Católica, señores y señoras que nos ven a través del streaming, señoras y señores. El título de mi colaboración es, como ya se ha dicho, Piedad, fundaciones y obras pías de Isabel la Católica. Aunque está ubicada en esta sección de arte, la temática que voy a desarrollar, si bien con ilustración artística, es más bien de historia general y en particular de historia de la Iglesia y de la beneficencia. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. He querido comenzar con esta cita bíblica de la Carta de Santiago, porque lo que me propongo es probar la fe y la piedad de la reina Isabel I por sus obras pías y fundaciones que hizo a lo largo de toda su vida y aún se continuaron tras su muerte, siguiendo sus disposiciones de última voluntad. La piedad de una reina probada por sus obras. Vamos primero al concepto de obra pía. Según el diccionario de la Real Academia Española, obra pía es establecimiento piadoso para el culto de Dios o el ejercicio de la caridad con el prójimo. Responde, por tanto, a 2 mandamientos, los 2 mandamientos en que se resume la ley de Dios. Amor a Dios, el culto, la protección a los consagrados a ese culto, y el amor al prójimo, la caridad, la beneficencia. El derecho, históricamente, las protege y concede privilegios fiscales, procesales y civiles por ser beneficiosas para la colectividad. Proporcionan un socorro espiritual o físico a los que están necesitados de ese socorro. En cuanto a la legislación aplicable a las obras pías, hay que distinguir según sus clases, pero como regla general
al tutelarse un interés público, no se van a dejar al arbitrio de los particulares. Así, las eclesiásticas se regirán exclusivamente por el derecho canónico y estarán bajo la jurisdicción de los obispos y de las órdenes religiosas. Las de protectorado real estarán sometidas a la vigilancia y jurisdicción exclusiva del rey, admitida también por la Iglesia, como se ve en el canon 8 de la sección 22 del Concilio de Trento. Y por último, las obras pías laicas están sometidas tanto a la visita o inspección del obispo como a la inspección de las autoridades administrativas. Estas obras pías y fundaciones pueden y deben legítimamente considerarse iniciativa de Isabel, aunque en los documentos y en los propios monumentos aparezcan como comunes de los reyes católicos. Hay que reconocer el protagonismo de la reina en las obras acometidas en Castilla y en los reinos pertenecientes a su corona, Reino de Granada, Canarias y tierras descubiertas en América. Las razones las enumero ahí. En primer lugar, Isabel I es la reina propietaria de Castilla. En segundo lugar, la distribución de competencias entre doña Isabel y don Fernando en las capitulaciones matrimoniales y en la arbitral de Segovia, de que ya me ocupé por extenso en la ponencia que llevé al seminario sobre las mujeres de tiempos de Isabel la Católica. Y por último, baste un detalle muy sintomático, el cese de los contratos de los maestros que ejecutaban esas obras al morir la reina, aunque luego fueran continuadas, bien por los mismos maestros, bien por otros, pero ya contratados por sus sucesores. En cuanto a las fuentes documentales de las que podemos extraer información sobre la acendrada piedad de doña Isabel y su plasmación en obras pías, pues tenemos las pragmáticas o documentos fundacionales de cada obra, que están en la Cancillería Real, y también su traslación en la Hacienda y Contaduría, pues cada una de ellas significaba un desembolso económico que los contadores reales computaban. Los documentos programáticos, como son los discursos de proclamación, los discursos inaugurales de Cortes, me referí por extenso en la primera de estas jornadas al discurso inaugural de las Cortes de Toledo de 1480, el epistolario de la reina, con cartas a sus confesores, cartas a familiares en sentido extenso, incluyendo también a sus fámulos, a sus servidores, disposiciones de última voluntad, como veremos a continuación, el testamento y el codicilo, crónicas y obras de contemporáneos. A modo de ejemplo del tipo de información que nos dan las fuentes documentales, vamos a elegir una, el testamento, que otorgara a la reina ante su escribano, Gaspar Gricio, en Medina del Campo el 12 de noviembre de 1504. Cuyas páginas primera y última tienen en la imagen. En la última se observa la firma con letra temblorosa, está a menos de 2 semanas de su muerte, dice: yo, la reina. Datos que nos interesan del testamento. Las devociones de la reina. Yo creo que las acaba de sintetizar magníficamente quien me ha precedido en el uso de la palabra, el doctor David Sánchez. La Santísima Trinidad, Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, la Virgen Santa María, especialmente las advocaciones de la Encarnación, la O, que también es Encarnación, la Anunciación y la Inmaculada, arcángeles, San Miguel especialmente, pero también San Gabriel, los apóstoles Pedro y Pablo, los santos Juanes, San Juan Bautista y San Juan Evangelista, especialmente el Evangelista, Santiago, San Francisco, entre los fundadores con toda preferencia de las grandes órdenes, y a continuación San Jerónimo y Santo Domingo, las 3 órdenes que ella más protegería, y por último Santa María Magdalena, a la que ella considera su abogada especial.
disposiciones sobre su enterramiento, da para sí 3 opciones, todas ellas franciscanas. Ella pidió ser enterrada vestida con el hábito de San Francisco y con una preferencia por Granada, aunque después lo deja al arbitrio de su esposo porque quiere enterrarse donde quiera que se enterrara él. Las opciones son, en primer lugar, San Francisco de la Alhambra, franciscano evidentemente. En segundo lugar, San Juan de los Reyes, que también lo es. Y en tercer lugar, San Antonio de Segovia, que es franciscano, pero de la orden femenina, de las clarisas. Y para sus hijos se refiere al enterramiento de su hijo Juan en Santo Tomás de Ávila y de su hija Isabel en Santa Isabel de la Alhambra. En cuanto a las honras fúnebres y sufragios por su alma, establece, en cuanto a las honras fúnebres, que se ahorre todo lo posible en sus exequias. Quiere unas exequias no las propias que se les hacían con todo lujo a los reyes, sino que se ahorren mucho en ellas y con lo que se ahorre se vista a pobres. Y en cuanto al sufragio por su alma, ahí sí que no se ahorra nada. Ella creía que necesitaba mucho sufragio, 20.000 misas. En cuanto a las mandas y obras pías, ya nos hemos referido al vestido para pobres, con lo que se ahorrara de las exequias reales, y habría que vestir a 200 pobres más. Habría que dotar a doncellas, unas para matrimoniar y otras para profesar en órdenes. Habría que redimir cautivos, también 200 cautivos. Donativos a iglesias, lo deja al arbitrio de sus testamentarios, pero menciona a 2, la Catedral Primada de Toledo y el Monasterio de Guadalupe. Finalización de obras en la Cartuja de Miraflores. Donación de reliquias, donde estaban enterrados sus padres y su hermano Alfonso. Donación de reliquias, una a la que ella le tenía un especial cariño, la saya, un fragmento de la saya que perteneció supuestamente a nuestro Señor Jesucristo, a San Antonio de Segovia, y todas las demás a Granada, a su catedral y capilla real. En cuanto a los ornamentos de capilla, todos a la iglesia de Granada. Y el remanente que quedara de sus bienes después de todas estas disposiciones establece que se destine a los sagrarios y al culto eucarístico, y también a atender a los hospitales y a los pobres. El anterior testamento fue completado con un codicilo, otorgado también en Medina del Campo, la víspera misma de su muerte, el 23 de noviembre de 1504. De él nos quedamos con 2 cuestiones. Una, el respeto a sus nuevos súbditos, que les ruega y ordena y manda a sus sucesores que lo hagan así, habitantes de las tierras recién descubiertas, y que les manda, en primer lugar, que se ocupen de su evangelización y, en segundo lugar, que respeten y protejan la dignidad de los indios, es decir, sus derechos fundamentales. Ahí hay 2 citas del testamento, del codicilo en que así se dice. Y 20.000 misas, tantas como había pedido para ella, por todos los muertos en su servicio. Hemos de pensar que había habido una guerra civil contra los partidarios de la Beltraneja, había habido una guerra de Granada y muchos habían caído allí. Pide 20.000 misas en sufragio por todos los muertos en su servicio. Las obras pías y fundaciones de doña Isabel vamos a intentar clasificarlas, por tanto, siguiendo las 2 clases que ya nos decía la definición de la Real Academia Española: para culto o para beneficencia. Las dedicadas al culto divino, vamos a distinguir en ellas las diócesis de nueva creación y patronato regio, los templos, que se van a crear fundamentalmente en esas diócesis, pero también en otros lugares de su reino, y los monasterios y conventos.
y entre las dedicadas a la caridad y beneficencia estarán los hospitales reales, los hospitales de campaña, las ayudas a las familias de los caídos y las limosnas a los pobres. Lamentablemente no tenemos tiempo a desarrollar este programa en el corto espacio que aquí tenemos, así que vamos a ir solamente a pergeñar algunas. Veamos cuáles son las dedicadas al culto divino. En primer lugar, las diócesis. Diócesis de nueva creación y patronato regio. En el Reino de Granada se crea una archidiócesis, que será Granada, con 3 diócesis sufragáneas, Málaga, aunque en principio Málaga va a depender de Sevilla, Guadix y Almería, y una colegial abacial, Baza, que más tarde pasará a asociarse como cosede con Guadix. En Canarias se va a trasladar un obispado que ya fundara el Papa Luna mucho tiempo atrás, pero que estaba no muy bien atendido, se traslada a Gran Canaria en 1483 y 2 años más tarde ya se inicia la construcción de la catedral dedicada a Santa Ana. Y en América, inicialmente, en 1504, ya se aprueba mediante bula por el Papa la erección en la Española de una archidiócesis, todas en la isla española, una archidiócesis en Yaguate y 2 obispados sufragáneos en Bayuna y Magua. Pero enseguida van a ser sustituidas, 1515, por 3 diócesis que ya no van a ser sufragáneas de la primera, de la española, sino que van a ser todas de Sevilla, dependientes de Sevilla, que serán Santo Domingo y Concepción, las 2 en la española, y San Juan está en la isla de Puerto Rico. A iniciativa y petición de la Corona de Castilla, preocupada por el bienestar espiritual de sus nuevos súbditos, en los territorios que se iban conquistando a Granada, la Santa Sede va a autorizar la creación de estas nuevas diócesis y a conceder a los reyes españoles el patronato regio sobre ellas, mediante una serie de bulas, las primeras de Inocencio VIII, Chivo, que se mencionan ahí, Provisiones Nostre, Sedis Apostolicae, Dum ad Illam, Ortodoxae Fidei, y las últimas, Ad Omnipotentis Dei y In Imminenti Specula, ya del Papa Borgia Alejandro VI. Dentro de las obras pías dedicadas al culto divino, tras ocuparse de constituir las nuevas diócesis, era preciso dotarlas de templos aptos para el culto, conformando en torno a ellos las comunidades diocesanas y parroquiales. Mencionaremos en primer lugar las catedrales. Todas las que se van a consagrar en el Reino de Granada van a estar dedicadas a la advocación mariana a la que mayor devoción tuvo la reina, Santa María de la Encarnación. Su nombre hace referencia al más importante de los misterios salvíficos en que interviene María, la encarnación en sus entrañas del Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. La más importante, pues será sede arzobispal, es la de Granada. Hay que tener en cuenta que en un primer momento se van a consagrar al culto cristiano las mezquitas ya existentes, que será lo que conocerá la reina. Estas imágenes que vamos a ver a continuación no las pudo ver la reina, aunque las fundó ella, documentalmente fue su intención y se plasmó en documento la fundación, pero después, durante siglos, estas catedrales estarían en construcción. La primera catedral de Granada se va a ubicar en la Mezquita Palatina de la Alhambra, pero luego se decide trasladarla al centro de la ciudad, a la Judería. En vida de doña Isabel, por cédula de 13 de septiembre de 1504, se encomienda al maestro Enrique Egas la edificación de la Real Capilla Sacramental, dedicada a esta, que es la que tiene la imagen, a los santos Juanes. Otra de las devociones predilectas, como ya hemos visto muy bien y nos lo ha dicho el doctor David Sánchez, una de las devociones predilectas de Isabel, cuyo padre y cuyo hijo se llamaron Juan y que ella adoptó su águila como en su emblemática.
que acabaría siendo, años más tarde, por voluntad del rey Fernando, el lugar de enterramiento del matrimonio. Más tarde, a partir de 1523, se edificaría la nueva catedral, con trazas iniciales de Enrique Egas, pero cuyo autor principal será, desde 1529, Diego de Siloé, que modificará el proyecto, haciéndolo mucho más ambicioso y moderno, lo que la convierte en la joya indiscutible del Renacimiento español. La Catedral de Málaga, igualmente, se ubicó en la mezquita Aljama de esa ciudad. Esa sería la que conoció nuestra reina. Inicialmente no va a ser sufragánea de Granada, como ya anunciamos, sino de Sevilla, en aplicación de la bula Dum ad Illam de 4 de agosto de 1486, siendo consagrada por el arzobispo de Sevilla y reservándose éste la provisión de sus beneficios. El edificio que contemplamos se construirá entre 1525 y 1782, siendo sus principales artífices Diego de Siloé y Andrés de Vandelvira, ya en pleno Renacimiento. La Catedral de Santa María de la Encarnación, todas son de la Encarnación, de Almería, exteriormente responde al concepto de iglesia-fortaleza, por el peligro de ataques piráticos que sufría permanentemente en la ciudad. Tras la grave destrucción que causó el terremoto de 1522 en la vieja catedral, antigua mezquita, se decidió levantar esta nueva en otro lugar a iniciativa del obispo Diego Fernández Villalán. Intervienen en sus trazas Diego de Siloé y Juan de Orea. Ya no va más. No sé si se ha acabado. Se ha quedado bloqueado. Vale. Sí. Ya está la vista. Vamos con Guadix. Esa. Guadix se ubica en el solar que ocupara primero una iglesia hispano-visigoda y luego la Mezquita Mayor. Por tradición es una de las sedes episcopales más antiguas de España. Por ello tiene el título de apostólica. En 1489, tras la Reconquista, se vuelve a consagrar al culto cristiano. Y ya avanzado el 16, se encomienda a la construcción de la nueva, en la que se ve en los pies de la iglesia la mano goticista de Pedro de Morales y en la cabecera la mano renacentista de Diego de Siloé. La colegiata de Nuestra Señora de la Encarnación de Baza, luego con catedral de la diócesis Guadix-Baza, también se edifica sobre el solar de la antigua mezquita Aljama de esta ciudad. La nueva construcción se inició con tracería gótica, aún subsistente en la cabecera, pero tras el terremoto de 1531 que dañó el resto de la obra, se encomendó a Alonso de Covarrubias, quien la concluyó ya con el gusto renaciente. Tras los templos catedralicios tendríamos que ocuparnos de las parroquiales e iglesias menores. Aquí la nómina es tan extraordinariamente amplia que siquiera citarla excedería el tiempo que se nos concede. Por tanto, a título de ejemplo y teniendo en cuenta que el plan de la reina se va a repetir ciudad tras ciudad, villa a villa, en todas las que va conquistando, veremos el caso de la ciudad de Granada. Desde el mismo momento en que entran los reyes, comienzan a consagrar mezquita tras mezquita al culto cristiano. Y en las advocaciones de cada una siempre se seguirá el orden de preferencia que hemos visto en el testamento de doña Isabel. Primero se dedica una iglesia mayor a Santa María, en este caso en la misma Alhambra, otra a su divino Hijo, el Salvador, la siguiente al Arcángel San Miguel, otra a los santos apóstoles Pedro y Pablo, otra al apóstol Santiago, patrón de España, y la última a Santa María Magdalena, a la que la reina tiene por especial abogada, como ya dijimos. Los monasterios, me voy a limitar ya porque creo que nos excedemos del tiempo,
a que vean ustedes las imágenes. Aquí tenemos la cartuja de Santa María de Miraflores. En este caso ella quiere continuar, bueno, mejor dicho, quiere ejecutar el testamento de su padre, pero es la verdadera gran constructora de este monasterio porque el padre apenas lo había empezado. Aquí tenemos el enterramiento, el retablo mayor, que lo hemos visto también en la ponencia anterior. La obra maestra del llamado estilo Isabel, San Juan de los Reyes. El monasterio de Santo Tomás de Ávila, que veremos mañana los capitulares, porque tenemos allí la misa capitular, donde está enterrado el príncipe Juan. San Jerónimo de Granada, donde también tuvimos ocasión de celebrar capítulo, y que ahí el patronazgo real después fue sucedido por un patronazgo nobiliario al ser de la familia del gran capitán que está allí enterrado. Y San Antonio de Segovia, que lo mencionaba como tercera opción, en este caso también en las reinas continuadoras de una fundación anterior, en este caso de su hermano Enrique IV, pero ella será quien dotará magníficamente este convenio en el cual el estilo mudéjar, favorito de Enrique IV, será el predominante. Y por último yo terminaba con los hospitales reales de Santiago, que tenemos en la imagen, y de Granada, con la planta cruciforme del Gran Hospital de Milán, de Filarete, que se ve perfectamente en esta imagen que he tomado del Google Earth. Y terminaba con esta cita de Fray Francisco Jiménez de Cisneros, porque a la actividad de la reina suscitó una enorme emulación por parte de la grandeza y de los grandes prelados y los grandes nobles, que fundaron en sus respectivas ciudades también hospitales, monasterios, etc. Dijo, al conocer la noticia de la muerte de la reina, su entonces confesor, el cardenal Cisneros: el sol jamás volverá a ver una reina como la que ha muerto este día. Nadie podrá admirar suficientemente semejante grandeza de ánimo, semejante pureza y pudor, tal fomento de la religión cristiana, semejante diligencia como la que tributó equitativamente a todos, tal conservación de las leyes antiguas y afán por los deberes temporales, y semejante abundancia de pan como la que su prudencia suscitó en todas partes, primer deber de los reyes para con su pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis Manuel. Interesantísimo este acercamiento a las fundaciones de la reina, que ponen claramente de manifiesto la devoción y la piedad de ella y refuerzan lo que ya nos ha puesto también y nos ha querido transmitir en su intervención el doctor David Sánchez, a través de los gustos que tenía la reina y, por tanto, de los encargos artísticos que hacía. Creo que ha sido una mesa, han sido unas ponencias excepcionales, de un nivel muy alto, muy claras. La exposición de los ponentes ha sido muy comprensible y yo creo que, vamos, se hace corto. Podíamos estar escuchándoles mucho más tiempo, pero tenemos que terminar ya para hacer un pequeño descanso, comer, retomar fuerza, y a las 4:15 nos volvemos a ver aquí. Muchísimas gracias, de verdad, a todos. Hasta luego.